Que nosotros pensamos que todo el mundo conoce a Dios y eso nos ha tranquilizado, nos ha dejado estáticos en los lugares que estamos. Pero hermano, abra los ojos, la fe se está perdiendo, la fe se está acabando. Y si nosotros no hacemos algo, si nosotros no ponemos las manos en el arado, nuestros hijos y nuestros nietos no tendrán fe, porque nosotros, teniendo la obligación de anunciar al mundo la fe, nos quedamos callados, nos quedamos inertes ante un mundo que necesita una renovación carismática católica profética, que vaya a las calles, a los colegios, a las universidades y a las casas a anunciar que Cristo está vivo, que Cristo vive, que Cristo puede salvar vidas. Necesitamos que se anuncie la fe. Que tu gracia, Señor, inspire nuestras obras, las sostenga y acompañe, para que todo nuestro trabajo brote de ti, que eres su fuente, y se dirija a ti, que eres su fin. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a darle un fuerte aplauso al Señor Jesucristo, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Del libro del Deuteronomio. Moisés subió de las estepas de Moab al monte Nebo, cumbre del Pisgah frente a Jericó, y Yahvé le mostró la tierra entera, Galaad hasta Dan, todo Neftalí, la tierra de Efraín y de Manasés, toda la tierra de Judá hasta el mar occidental, el Negev, la vega del valle de Jericó, ciudad de las palmeras hasta Zoar. Y Yahvé le dijo: esta es la tierra que bajo juramento prometí a Abraham, Isaac y Jacob, diciendo: a tu descendencia se la daré en heredad. Te dejo verla con tus ojos, pero no pasarás a ella. Allí murió Moisés, servidor de Yahvé, en el país de Moab, como había dispuesto Yahvé. No ha vuelto a surgir en Israel un profeta como Moisés, a quien Yahvé trataba cara a cara. Nadie como él en todas las señales y prodigios que Yahvé le envió a realizar en el país de Egipto contra el faraón, todos sus siervos y todo su país, y en él la mano tan fuerte y el gran terror que Moisés puso por obra a los ojos de todo Israel. Palabra de Dios. Queridos hermanos, ahora vamos a hablar de un tema que dice que el Señor anda buscando líderes. Voy a hacer una premisa antes de iniciar. Lo primero, recordad que ayer dijimos que todos nosotros somos líderes, ¿verdad? ¿Recuerda usted? Que dijimos que todos somos líderes. En cualquier proceso personal, comunitario, etcétera, que está viviendo, somos líderes. En segundo lugar, dijimos que uno de los puntos más importantes y de los desafíos más grandes que tiene el líder de hoy es la fe, porque el mundo está perdiendo la fe. Dimos unos punticos para mirar dentro de los desafíos lo que tenía que tener el líder para poderlos enfrentar. El primero fue la fe y lo vamos a retomar ahora. El segundo fue claridad misional. El tercero, contribución. Y el cuarto, testimonio, ¿verdad? El testimonio que puede ser un poco de fe, de misión. Hoy quiero hablarles de los líderes que necesita el Señor. Y empecé con Moisés. Recuerdan también que ayer les dije que yo quería dirigir todo este congreso desde la figura de Moisés, como un retiro fijado en Moisés. Este es el último momento en la vida de Moisés
Y el Señor le dice: esta es la tierra que te prometí en heredad. Y Moisés muere feliz porque había cumplido su misión. Había llegado y llevado al pueblo a la tierra prometida. Aunque él no entrara, él les iba a dar en herencia una tierra que era la tierra que el Señor le había prometido. Hermanos, cuando llegan a la tierra prometida, el Señor le dice a Josué, después de haber estado en duelo por la muerte de Moisés, el gran Moisés, le dice a Josué: entra a esta tierra prometida y todo lo que pisen tus pies se te dará como herencia. Hoy yo te digo, líder de la Renovación Carismática Católica, que aceptas el reto de liderar tu vida personal y la de los otros hermanos, el Señor te entrega promesa, el Señor te entrega tierra prometida, y es tu deber pisar esa tierra prometida, porque en esa tierra que tú pises, el Señor te hará florecer y te sobreabundará, porque esa es su promesa. Amén. ¿Quieres entrar a la tierra prometida? ¿Quieres pisar la tierra que el Señor te da en heredad? Entonces el Señor le decía a Josué: levántate, levántate, Josué. No puedes quedarte dormido, no puedes quedarte con pereza, no puedes quedarte con pereza de ir a la misa, al grupo de oración, de ir a evangelizar. Tienes que levantarte. Y le da dos requisitos. Le dice: ánimo y sé valiente. Ánimo y sé valiente. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros, aunque vengan adversidades y lo que sea, tenemos que cobrar ánimo y ser valientes para tomar en posesión las bendiciones que Dios tiene para nosotros. A veces la bendición está allí, pero mi pereza espiritual, mi temor y mi miedo no me impide más bien ir y alcanzar la bendición que Dios tiene preparada para mí. Así que, servidor de la Renovación Carismática Católica, yo te digo: ánimo y sé valiente, porque delante de ti hay una herencia, hay tierra prometida, hay bendición de Dios para tu vida y para la vida de tu familia. Amén. Quiero hoy tomar un documento que es un poco viejito, no tan viejito, pero que dejó una enseñanza muy grande a la iglesia, y es el documento Porta Fide, la puerta de la fe. ¿Recuerdan ustedes que el Papa, qué Papa fue que declaró el año de la fe? ¿Quién fue? Benedicto XVI declaró el año de la fe y sacó un documento que se llamaba Porta Fide, puerta de la fe. Y vamos a retomarlo para hablar de los líderes. Y quiero darte la bienvenida, líder, a tu legado, porque todo líder en su proceso de caminar con el Señor va a dejar un legado. ¿Qué es un legado? Oiga bien, muchas personas quieren pasar por la vida dejando huella. Antiguamente, los estudiantes de los colegios, cuando los pupitres eran de madera y cosas así, escribían sus nombres y los trataban de dejar grabados para que supieran que en algún momento esa persona estuvo ahí, ese joven estuvo ahí. Hay algunos desadaptaditos que lo escriben en las paredes y en cualquier lado, pero el sentido es el mismo, como dejar escrito que esa persona pasó por la vida no sin hacer nada, sino que dejó, aunque sea su nombre escrito en una pared. Y los jóvenes muchas veces, a través de los grafitis y de las cosas que escriben, quieren dejar una huella y ser inmortalizados. Los padres a los hijos quieren dejar una huella. Y todo aquel que lidera un servicio o alguna actividad en la vida
quiere dejar un legado para la posteridad. Vamos a ver qué es un legado. Un legado es algo que se deja conscientemente. Por ejemplo, he trabajado para construir esta casa, he trabajado para construir estos terrenos y conscientemente se lo voy a dejar a mis hijos, a mis nietos, etc. Es algo consciente. Hay legados que se dejan en vida. A mi hija fulana de tal le voy a regalar la cadena que perteneció a la tatarabuela para que la cuide. Son legados conscientes. Hay también legados que son inconscientes, algo que se deja inconscientemente. Por ejemplo, la forma de actuar de una persona, la forma de vivir de una persona puede dejar un legado para otras personas. Es que yo quiero ser muy fuerte como fue mi abuela. Es que yo quiero ser una persona recta como fue mi padre, como fue mi maestro, esta persona que me enseñó. Y puede ser que la persona no esté consciente de lo que está dejando, pero inconscientemente está dejando un legado. Los servidores de la Renovación Carismática Católica a veces dejan legados conscientes, pero a veces dejan también legados inconscientes. Su forma de orar, la palabra que transformó la vida de otra persona, lo que usted dijo y llegó al corazón de otro hermano. Eso es un legado que tal vez usted no estuvo consciente, pero el Señor le tomó en ese momento y dejó un legado inconsciente para otra persona. Es también algo que se hereda. Un legado es algo que se deja. Una coordinación se hereda a otros coordinadores que tienen la misión de esa herencia hacerla crecer. Se hereda la casa, se hereda el terreno, etc. En el caso de la Renovación Carismática, somos herederos de un patrimonio intangible de gracias que el Señor le ha regalado a esta bendita corriente de gracia, de regalos de su amor y de su misericordia. Quiero hacer un paréntesis aquí. Cuando hablamos de heredad en el Señor, recuerde la parábola de los talentos, de aquellos que recibieron y los hicieron multiplicar, pero aquellos que los enterraron bajo la tierra y no dio ningún fruto. Querido líder, la herencia que tú estás recibiendo está llamada a multiplicarse y no a acabarla. Cuidado con esto, y quiero hacer claridad, porque hay líderes que entran a los grupos de oración, a las comunidades y las acaban, las terminan. Recibieron la heredad para exterminarla. Es como cuando un hijo recibe un gran negocio de su padre y muere el padre y le deja una gran herencia en bienes materiales, y a la vuelta de unos pocos años no tiene nada porque no supo administrar lo que su padre le dio. También en el campo espiritual puede pasar. La herencia es algo que se sufre también. A veces hay herencias sufridas. Hay herencias que nos costaron esfuerzos y trabajos y que tenemos que entregarlas a otros, que vienen de un gran dolor, de un gran sufrimiento, pero que son ya el fruto de ese sufrimiento que va a producir alegría. También el heredar, el dar a otro es algo que da alegría, es algo que da también al otro la sensación de gozo y de bienestar. Cuando alguien me entrega algo a mí, yo tengo que recibirlo también con alegría, porque de alguna manera, a través de lo que se me está dando, estoy construyendo mi propia felicidad. Oiga bien, servidor o servidora, cuando a usted le encomiendan algo, una misión, cargo, etcétera, lo que sea, el Señor está permitiendo que usted a través de ese encargo sea feliz. También es algo que se da cuando la persona muere, fallece. Somos herederos también de muchos regalos, de muchos insignes que pasaron por la Renovación Carismática en nuestra vida.
Y por último, ¿qué es un legado o el legado más grande que puede dar una persona? Y ese legado tan grande que puede dar alguien es la vida. La vida. Miren, no son las tierras, no son las casas. Algunos dicen, la principal herencia que yo te puedo dar son los estudios. No son los estudios, es la vida. La vida que usted comparte con otro, la vida que usted entrega al otro, la vida con la que usted sirve y se desgasta por el otro. Eso es lo que realmente podemos dar y dará gran fruto en la vida de otras personas. El Señor nos dice en su palabra: amaos los unos a los otros como yo os he amado. Y lo que hizo Cristo en la cruz fue entregarnos la vida entera. El Señor nos dice que Él nos da su vida, una vida nueva. Nos hace pasar del hombre viejo al hombre nuevo. El Señor todos los días en la Eucaristía está entregando su vida por nosotros. Está entregándose en la Eucaristía para que nosotros todos los días podamos tener vida en Él. Hermanos queridos, el mayor legado que nosotros podemos entregar a otro es la vida. La vida que se da a los hijos, la vida que se da a los hijos espirituales, la vida que se da en la fe, la vida que anima a la iglesia. Así que si alguien te pregunta, ¿cuál es el legado que quieres dejar? ¿O qué es lo que quieres dejar al otro? ¿Qué es lo que quieres dar? Lo más hermoso que pudieras tú contestar es: yo quiero dar mi vida por Cristo, por amor a Dios y por amor a mis hermanos. Amén. Es lo más hermoso, mis hermanos, desgastar la vida por el Señor, darla por los otros. Es el mayor sacrificio de amor al que estamos llamados. Cuando más grande es el legado que dejas, más tiempo vivirás. Vivirás cada vez que alguien se acuerde de ti, cada vez que alguien comparta lo que tú dejaste en su vida. Esto es lo más importante, hermanos, la huella que vamos dejando en la persona, la huella que va a trascender la muerte, la huella que va a trascender una vez que nosotros nos hayamos ido, la vida. Porque te recordarán o nos recordarán porque tú tuviste la oportunidad de mostrarle el camino de Dios a alguien. Porque tú tendrás la oportunidad de mostrarle el sendero de la luz a otra persona. Y cada vez que te recuerden por ese hecho, y cada vez que te recuerden porque desgastaste tu vida para darla por Cristo, tu recuerdo y tu vida vivirá en la vida de los que vendrán después. La Renovación Carismática Católica tiene el legado de grandes hombres y mujeres que dieron su vida para que esta bendita corriente de gracia se difuminara por el mundo. El padre Emiliano Tardif, Monseñor Alfonso Uribe Jaramillo, el padre Ramitos, entre muchos otros que han dado su vida para que nosotros tengamos este legado. Tú estás sentado allí no por casualidad, no por cualquier cosa, sino porque alguien entregó su legado, porque un líder dejó un camino abierto para que nosotros pudiésemos estar hoy aquí. Esos líderes los está necesitando el Señor. Líderes que no solamente quieran ser actores estáticos, que sean solamente monumentos o piedras que no tienen sentimiento, sino esos obreros que el Señor necesita para su mies. Queridos hermanos, el Señor está buscando líderes que dejen un legado en la vida de otros. Y si tú asumes el reto de ser líder, de liderar y anunciar el camino de Dios a otros, es un trabajo que no desfallece,
que es 24/7, a toda hora y en todo momento, debemos anunciar y predicar la palabra de Dios para que otros conozcan el amor tan grande de Cristo sobre nosotros y que la vida de Cristo ilumine la vida y el corazón de otros hermanos, aunque mi vida se desgaste para servir al Señor por los demás. Esos líderes necesitamos. Esos líderes nos urge en la renovación carismática. Hoy deberíamos preguntarnos cuál es el legado que estamos dejando a la renovación carismática católica, a la iglesia. No debemos trabajar por un monumento, no debemos trabajar solamente por bienes materiales. Se puede heredar un centro carismático, un plan de formación, una escuela de formación, editoriales, etcétera. Cosas que se compran, se pueden dejar. Querido líder, es una forma también de transmitir herencia, eso que se va dejando. Podemos dejar también sueños, podemos también dejar metas en la vida de otras personas. Pero ojo, el legado no siempre es positivo. Y esto es lo más doloroso a veces de los líderes, porque podemos dejar también como legado desobediencias, chismes, peleas, divisiones. Y ese es un legado peligroso, porque eso, en vez de hacer crecer la herencia y de hacer crecer lo que Dios nos ha dado, mata el espíritu, mata la obra que Dios quiere construir en nosotros. Y lastimosamente hay muchos hermanos que han dejado ese legado en nuestra renovación carismática, y debemos pedir perdón por los hermanos que se han ido heridos de nuestra renovación carismática, por los hermanos que se han ido lastimados, ofendidos, calumniados de nuestra renovación carismática, por los hermanos a los que no hemos acogido sino rechazado, porque les entregamos un legado de dolor y muchos de ellos ni siquiera quisieron volver a la iglesia por el antitestimonio y el dolor que causamos en sus corazones. Ojalá que ese legado no lo dejemos, que ese legado no lo entreguemos, porque eso mata. Debes saber, hermano, una cosa, que allí donde hay divisiones, rencillas y rencores, no está Dios. Por mucho membrete de grupo de oración que usted se ponga, por mucho membrete de comunidad de oración que usted se ponga, si en su grupo hay rencores, divisiones, rencillas, odios y demás, allí no está Dios. Ahí, hermano, se les metió el diablo y usted no se dio cuenta por dónde entró. Hermanos, hay grupos que, debiendo ser hogueras de amor y hogueras de bendición, se han convertido en la propia cuna del demonio que ha despedazado el alma de otras personas. Hablando de sus párrocos, hablando de sus asesores, hablando de sus líderes, hablando de todo mundo y dañando el corazón de las otras personas. No necesitamos ese legado. No necesitamos esos grupos. Deberían acabarse, deberían exterminarse, porque es un legado que está matando el alma y el corazón. Debe saber usted, hermano, que hay una cosa importante que sí tenemos que transmitir y que tenemos que heredar, y es la fe. Y es la fe. La fe debo entregarla. Y recuerde cómo se transmite la fe: a través del anuncio gozoso de la palabra de Dios. Porta Fide, en el subnumeral 2, dice algo hablando de un problema de la realidad de hoy. Sucede, dice, hoy con frecuencia que los cristianos se preocupan mucho por las consecuencias sociales, culturales y políticas de su compromiso, al mismo tiempo que siguen considerando la fe como un presupuesto obvio de la vida común. De hecho, este presupuesto no solo aparece como tal, sino que incluso con frecuencia es negado. Mientras que en el pasado
era posible reconocer un tejido cultural unitario ampliamente aceptado en su referencia al contenido de la fe y a los valores inspirados por ellas, hoy no parece que sea ya así en vastos sectores de la sociedad a causa de una profunda crisis de fe que afecta a muchas personas. ¿Qué es lo que está diciendo? Que nosotros pensamos que todo mundo tiene fe, que nosotros pensamos que todo mundo conoce a Dios, y eso nos ha tranquilizado, nos ha dejado estáticos en los lugares que estamos. Pero hermano, abra los ojos, la fe se está perdiendo, la fe se está acabando. Y si nosotros no hacemos algo, si nosotros no ponemos las manos en el arado, nuestros hijos y nuestros nietos no tendrán fe, porque nosotros, teniendo la obligación de anunciar al mundo la fe, nos quedamos callados, nos quedamos inertes ante un mundo que necesita una renovación carismática católica profética, que vaya a las calles, a los colegios, a las universidades y a las casas a anunciar que Cristo está vivo, que Cristo vive, que Cristo puede salvar vidas. Necesitamos que se anuncie la fe. Necesitamos que podamos ir a anunciar la fe. Hermanos, cuidado con esos servidores cansados, agotados, con esos servidores inanimados, que son una silla más en las reuniones de nuestras comunidades, que solamente van a hacer bulto, pero ya no quieren orar, ya no quieren evangelizar, ya no tienen tiempo. Urge a nuestra vida de fe hoy, urge y es necesario el poder salir y evangelizar, salir de nuestras comunidades, salir de nuestras comodidades y transmitir la vida de fe, que es el legado más grande que nosotros podemos dar. Los miembros de la Renovación Carismática Católica deben impresionar más por el poder de su ejemplo que el ejemplo de su poder. Cuidado, líderes, no crean que lo que impresiona y convierte a la gente es el poder que usted tenga, los muchos demonios que saca, las muchas cosas que hace, los muchos títulos que tenga. El poder real que tiene para cambiar vidas es el poder de su ejemplo y de su testimonio de fe por donde quiera que vaya. Miren, qué bonito es que en algunas religiones uno ve a una persona y le dice: esa persona es musulmana. ¿Por qué dices que es musulmana? Porque se viste, se ve, habla y actúa como un musulmán. Esa persona es evangélica. ¿Por qué? Porque habla y dice cosas como evangélico. Y a veces nosotros vemos gente católica, vemos gente de nuestra Renovación Carismática Católica que no sabemos si son paganos o son católicos. Porque se dicen católicos, pero actúan y viven como verdaderos paganos. No podemos vivir de esta manera. Nuestro ejemplo es el que arrastra y nuestra forma de vivir es la que transmite la fe. Dice Puerta Fide: la renovación de la iglesia pasa también a través del testimonio ofrecido por la vida de los creyentes. En esta perspectiva, el año de la fe es una invitación a una auténtica y renovada conversión al Señor, único Salvador del mundo. Debemos buscar nuestra conversión todos los días. Hay un libro maravilloso que se llama La Iglesia del Futuro, del Papa Benedicto XVI. Ahí escribe mucho de las cosas que están pasando en la actualidad. Fue escrito antes de la pandemia, fue escrito mucho antes de eso, y ya se vislumbraba lo que está sucediendo en nuestra iglesia. Y una de las cosas que decía, que tenemos que volver a una iglesia de las catacumbas, a una iglesia de los hechos de los apóstoles. Y uno se pudiera preguntar, ¿cuál era la iglesia de las catacumbas? ¿Cuál era la iglesia de los hechos de los apóstoles? Lea el libro de las actas de los hechos de los apóstoles.
Dice la palabra que el pueblo se alegraba cuando Felipe llegaba, porque habían signos y prodigios. Pedro y Juan en la puerta de la Hermosa le decían a aquel hombre: no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te lo doy. En el nombre del Señor, levántate y anda. Y sacaban a los enfermos a las calles para que por lo menos la sombra de Pedro los tocara y los enfermos fueran curados. Y dice que colocaban los pañuelos que Pablo había utilizado en las Eucaristías sobre los enfermos para que los enfermos fueran sanados. Era una iglesia de las calles, una iglesia de las comunidades, una iglesia del poder de Cristo. ¿Qué tenían ellos? La fuerza, el poder del Espíritu Santo que los llevaba por donde quiera que fuera, anunciando que Cristo estaba vivo y que tenía un mensaje de salvación para nosotros. Esa es la iglesia que queremos. Esa es la gente, los líderes que necesita la iglesia. Si no tenemos a Cristo, no podemos darlo, no podemos entregarlo. ¿Qué tenemos? ¿Qué estamos dando? Necesitamos, queridos hermanos, servidores carismáticos que den un testimonio de conversión. Líderes, en primer lugar, el Señor necesita que des testimonio de conversión. ¿Qué significa esto o qué es la conversión? Cuando el hombre se encuentra personalmente con el Señor, cuando tiene un encuentro vivo con Él, la vida cambia, se transforma. Si nosotros no hemos podido transformarnos o tener una vida distinta, tal vez me falte mayor encuentro con Dios. Hoy por hoy me toca atender muchos casos de personas que tienen depresiones, trastornos de ansiedad, etcétera, muchos, y entre otros unos trastornos que jamás en mi vida había escuchado. Me llamó la atención la vida de una joven que vomitaba todo lo que comía y no podía ser feliz. Sus relaciones habían fallado, no era anoréxica ni bulímica, nada de esto. Tenía un trauma con su papá muy fuerte, que la había abandonado. Y una vez este hombre apareció, ella sufrió un temor muy grande y desde ahí tuvo problemas con la comida. Y caminando, había sido una muchacha apartada de Dios, había sido una persona alejada de Dios. Y cuando yo veo estos casos, el denominador común es el mismo. ¿Qué le falta a nuestra vida? A nuestra vida no le falta nada material. A nuestra vida lo que le falta es Cristo Jesús, que transforma y cambia todo lo que soy yo. Cristo Jesús que sana mi intimidad y que sana mi existencia para hacerme un hombre nuevo. Eso es conversión. Abrir las puertas al Señor. Abre tu corazón al Señor. Aquí, en este lugar, hay personas que están y no están, que se llaman de la renovación carismática algunos, otros iglesia católica, pero que nos falta volver al encuentro personal con el Señor. Santa Faustina Kowalska, cuando tenía muchos problemas y dificultades, ella le pedía al Señor esconderse en su corazón, esconderse en su corazón. Todos los días, mis hermanos, nosotros debemos volver al corazón de Jesús, volver al corazón de Él, porque Él lo ha dicho: servidor, cuando estés fatigado, cuando estés cansado, cuando sientas que ya no puedes más, dice la palabra de Dios: venid a mí los que estéis cansados y agobiados, porque yo los aliviaré. No es al mundo, hermano. No son a las cosas del mundo a las que tienes que volver, porque si te llenas de mundo, te vaciarás de Dios. Y si te vacías de Dios, puedes perder el tesoro grande de la fe. Recurre al Señor, al Santísimo, a los pies de Cristo. Cuando yo trabajaba en Popayán,
teníamos una maravillosa comunidad de jóvenes y me gustaba a veces ir al centro de Popayán, y allí estaba abierto el Santísimo las 24 horas en la Catedral de Popayán, y siempre que iba allí, siempre me encontraba con 3 o 4 jóvenes de nuestras comunidades orando y alabando a Dios. Cuando tenían un problema, iban al Santísimo. Cuando tenían cosas que agradecer, iban al Santísimo. Hoy nuestras iglesias están quedando vacías de jóvenes e incluso de adultos. Nuestros santísimos están solos, y entre más aumenta la ausencia de feligreses ante la presencia de Dios, más aumenta la enfermedad, el temor, la desidia y la tristeza. Podemos decir lo que un cardenal colombiano dijo hace muchos años de Colombia, y él decía: Colombia está pagando con sangre su olvido de Dios, y Ecuador está pagando con sangre su alejamiento de Dios también. Nuestros templos vacíos, nuestros santísimos vacíos, vacíos nosotros el alma, porque no hemos tenido tampoco la capacidad de llenarnos de Dios. Nos falta conversión, nos falta acercarnos a Jesús, aunque digamos que estamos en la renovación carismática católica. ¿Qué más necesita el líder? El líder que anda buscando al Señor después de un encuentro personal con Él, como aquellos discípulos que se quedaron con Él aquella tarde y que dijeron: Señor, ¿dónde vives? Y Jesús le dijo: vengan y lo verán. Pero después de haberlo visto, de haber tenido ese encuentro personal, salieron a evangelizar, salieron a anunciar el nombre de Dios. Caritas Christi urge nos. El amor de Cristo nos urge, el que llena nuestros corazones y nos impulsa a evangelizar. Hoy como ayer, Él nos envía por los caminos del mundo para proclamar su evangelio a todos los pueblos de la tierra. El compromiso misionero de los creyentes sea fuerza y vigor del descubrimiento cotidiano de su amor, que nunca puede faltar. La fe, en efecto, crece cuando se vive como experiencia de un amor que recibe y se comunica como experiencia de gracia y gozo. Porta fide, numeral 7. Si yo creo y quiero hacer crecer mi fe, tengo que compartirla, porque solo en el compartir va a crecer la fe. No puedes llamarte católico, no puedes llamarte cristiano, no puedes llamarte de la renovación carismática católica si no sales a evangelizar, si no sales a anunciar la palabra de Dios, si te quedaste cómodo sin prestar ningún servicio en tu iglesia. Hace unos poquísimos años, cuando estaba muy joven, recordaba ayer como unos grandes amigos, tuve el encuentro juvenil de la renovación carismática en Ecuador, y fue en el Carmen. Y allí, en uno de los ejercicios, nos mandaron que evangelizar por ahí, por las calles. A uno le daba vergüenza, le daba pena andar por ahí que hablando de la palabra de Dios. Pero ¿sabe qué? Nosotros, los de esa época, aprendimos que si nosotros no estamos preparados para anunciar la palabra, que si nosotros no salimos a anunciar, la palabra se muere. Porque la palabra es viva y eficaz y se hace viva cuando yo la anuncio. Renovación Carismática Católica del Ecuador. El amor de Cristo nos urge, los tiempos nos urgen. Vamos a la calle a predicar y a anunciar que Jesús nos ama, que Jesús quiere una realidad nueva. Necesitamos líderes comprometidos con la evangelización, comprometidos con la causa de Dios, comprometidos con la iglesia en un espíritu sinodal. Amén. Líderes a evangelizar. Comprometidos. Necesitamos, dice Puerta Fide, numeral 7, por eso también hoy es necesario un compromiso eclesial más convencido en favor de una nueva evangelización para redescubrir la alegría de creer
y volver a encontrar el entusiasmo de comunicar la fe. Necesitamos comprometernos. Oiga, quiero hablarles al corazón ahora. A ustedes que hacen parte de los grupos y de las comunidades de oración, no tengan miedo al reto, no tengan miedo a comprometerse en la evangelización. Y ya les voy a decir por qué, porque voy a terminar con eso. Necesitamos que nos comprometamos, porque el Señor tiene bendición para nosotros en el compromiso. Necesitamos, en último lugar, líderes que crezcan y vivan la caridad, que no se conformen con lo que recibieron ya hace muchos años o lo poquito que le están dando, sino que crezcan, que se formen, que den fruto abundante. Crezcan, líderes de la renovación carismática, fórmense, vivan cursos, seminarios. Hoy la propuesta está grande, no puede quedarse en una pequeñez y en una infancia espiritual. Tiene que crecer y tiene que vivir en la caridad. Estamos llamados a ser testigos del amor, ser líder en la iglesia, ser líder en la experiencia de cristiano. No es un título de honor, óigalo bien, no es un título de honor, no es para que te pongan en marquesinas con luces, no. Dice la palabra de Dios que Él le dijo a sus discípulos: el que quiera ser el primero, que sea el servidor de todos. El líder es el que sirve, el líder es el que se da, el líder es el que se compromete, el líder es el que se ama, el líder es el que lo da todo para poder que el nombre de Cristo sea conocido. Y ya quiero terminar con esto, porque usted puede acercarse y decir: ¿y yo qué gano con todo eso? Porque hoy la mentalidad es así. Antes, nosotros, los servidores de la renovación carismática católica, nos tocaba contribuir, como dijimos ayer. A nosotros no nos pagaban. Yo recuerdo a mi asesor me decía: vaya por allá y predique. ¿Y los pasajes? No sé, no hay. Dice la palabra de Dios que al que va en el nombre de Dios no le falta, y nunca faltó nada. Hoy a los ministerios de música hay que pagarles casi que sueldo. A los que van a predicar a algún lado hay que darles todo, porque si no, no van. Hermanos, tengamos cuidado con eso, porque la renovación carismática católica no es un lugar para usufructuar, ni para ganar plata, ni para ganar prestigio. Es un lugar para ganarnos el cielo. ¿Quiénes tienen aquí pecados? ¿Verdad? Salvo los que nos confesamos por ahí, hasta ahora. Pero si pudiéramos mirar, hay pecados grandes, muy grandes, pero hay una ganga del Señor para los líderes. El último versículo de la carta del apóstol Santiago. Quiero dejárselas, mis queridos hermanos servidores, para esos líderes que sepan cuál va a ser su paga, que sepa cómo va a recompensarles el Señor. Dice la palabra de Dios: sepa y entienda que aquel que convierte a uno de su mal camino ha cubierto la multitud de sus pecados y hallado la vida eterna. Esa es mi paga, la vida eterna, el reino de los cielos. Esa es tu paga, servidor de la renovación carismática católica. Amén, amén y amén. ¡Gloria a Dios! Colócate de pie un momento, mi hermano. Vamos a orar por estos servidores que van a dejar un legado grande, inmenso. A veces sabemos que te sientes abatido, que ya no puedes más. Escoja una sola parejita y un solo líder a su alrededor. Bueno, 3 o más si hay poquitos. Tómala de las manos. Cierra un momento ahí los ojos con el hermano que vas a orar y dile: haz lo que quieras conmigo,
Haz lo que quieras de mí. Hoy yo te ofrezco mi vida. Hoy yo me rindo ante ti. Una vez más. Haz lo que quieras conmigo. Haz lo que quieras de mí. Hoy yo te ofrezco. Te entrego todo lo que soy. A ti, Señor Jesús, te entrego. A ti, Señor Jesús, te entrego. Este hermano que está a tu lado, con el que estás orando, lo está entregando todo a los pies de Jesús. Ora por él, pídele al Espíritu Santo lo que tu corazón motive en este momento. Dile: Señor, toma a este líder que se está entregando totalmente a ti, que se está entregando totalmente en tu presencia, Señor. Señor, tú lo conoces, tú la conoces. Tú sabes los sufrimientos que ha tenido en el servicio. Tú sabes si la han lastimado, si lo han lastimado. Tú sabes, Señor, si le han dejado un legado de dolor en su corazón. Hoy te pido, Señor, que le tomes, que lo sanes, que sanes su corazón. Entra en su corazón, entra en su vida. Entra en su ser, entra, Señor, en este corazón. Pídele al Señor: entra en este corazón, entra en esta vida. Pídele al Señor: entra a sanar. Tú dijiste, Señor, que sanas a los corazones destrozados, que sanas a los corazones abatidos. Entra, Señor, entra en este corazón, entra en esta vida, Señor, y sánalo. Sánala, Señor. Sana todo dolor, todo sufrimiento. Entrégalo en las manos del Señor. Recuerda que fuiste llamado a servir al Señor y que hoy lo estás entregando todo. Estás entregando tu vida misma para que otros tengan vida en el Señor, para que otros tengan vida en Él. Entra, Señor, en nuestros corazones. La puerta está abierta, Señor. El corazón está abierto, Señor. Entra en este corazón. Llénalo de fuerzas. Señor, te pedimos por estos corazones que están fríos, por estos corazones que ya no quieren trabajar para tu gloria, Señor. Estos corazones que ya no están comprometidos, Señor. Tú dices en tu palabra que puedes cambiar el dolor en alegría, en danza, en llanto. Aviva este corazón, aviva este hermano, aviva, Señor, para que deje un legado de gozo y de alegría por donde quiera que van. Entra, Señor, entra y cambia este corazón de piedra en un corazón de carne. Dale las fuerzas del búfalo, Señor. Dale las alas del águila y actúa, Señor. Actúa en este hermano. Hermano querido, profetiza sobre este hermano y dile: Éfeta, que se abran tus ojos, que se abran tus oídos, que se abra tu lengua para que puedas anunciar la palabra de Dios. Coloca tu mano en el hombro de esta persona y dile: Éfeta, con autoridad. Éfeta, en este instante, para que la lengua, el corazón de la renovación carismática católica se abra y sea capaz de evangelizar y sea capaz de dar un legado de paz. Bendito seas, Señor. Éfeta. Ven, Señor Jesús, a tomar estas vidas, estos corazones, Señor. Bendito Dios, Señor. Bendito Jesús. Bendito Señor. Bendito Dios.